Que el Señor los bendiga en este día, hermanos, en este momento. Yo sé que Dios ha estado con nosotros y podemos decir Ebenecer, ¿verdad? Porque Él ha sido fiel en sus promesas, en su fidelidad, en su amor, en su constancia. Y pues vamos a estar analizando un pasaje de la Biblia que se encuentra en el profeta Daniel, libro de Daniel, capítulo 5. Vamos a leer casi todo el capítulo, no todo, pero lo vamos a estar usando. Ahí va a ser nuestra base, casi de ahí no vamos a salir, así que vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El rey Belsasar hizo una gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre la cabeza de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas. Daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura, y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre. No te turbe tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz de inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe de todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu de ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel, y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diese su interpretación, pero no han podido mostrar la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretación y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura, y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercero en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti, y tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey,
dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, a quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto de su trono, de su reino, y despojado de su gloria. Y fue echado entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto, sino que en contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata, oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Hasta aquí vamos a leer. Vamos a orar que el Espíritu Santo nos ayude, que el Espíritu Santo nos dé sabiduría, entendimiento, redarguya nuestro corazón, nuestra mente y nos deje, ¿verdad?, entender lo que el Señor quiere enseñarnos en esta tarde, en este día. Padre amoroso, te damos gracias porque en esta semana tú has sido fiel, tú nos has bendecido, tú nos has guardado, tú nos has librado, Señor, del lazo del cazador, como dice el salmista, de la peste destructora. Tú has sido nuestro refugio, Señor amado, y tú eres el único que puede ayudarnos en todo tiempo y en toda circunstancia. Vamos a exponer tu palabra, te pedimos en el nombre poderoso de Jesús, que tú seas el que dé el alimento a nuestras vidas, a nuestros corazones, a nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo nos dirija. Bendecimos a tu iglesia, bendecimos a tu congregación en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Espíritu Santo, usted, Espíritu Santo, que sabe todas las cosas, que se mueve en todo momento y en todo lugar y que está aquí con nosotros, ayúdenos, Señor, a ser sabios, a ser entendidos de los tiempos que vivimos y estar prevenidos, Señor, para hacer una iglesia que esté velando y que cuando tú nos llames estemos listos, Padre. Gracias por la vida de cada hermano, de cada hermana, de cada joven, de cada señorita, de cada persona que va a ver este tiempo de reflexión. Sea usted hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones. Todo lo ponemos en tus manos, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a reflexionar, como les decía, en este pasaje de Daniel capítulo 5 y he titulado a este tema, a esta reflexión corta, ¿verdad? Pero que el Señor nos quiere decir algo: contado, pesado y dividido. Contado, pesado y dividido. Con estas tres palabras, hermanos, contado, pesado y dividido, podemos expresar el juicio de Dios sobre lo que hacen las personas, sobre todo las personas que hacen caso omiso o que no están guardando los preceptos de Dios.
nosotros como iglesia, nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, debemos estar guardando y obedeciendo los preceptos que Dios marcó. Y aquí hay un varón llamado Belsasar que no pudo aprender de su padre, de su antecesor, sino que cometió muchos errores. Y vamos a ver cómo, ¿verdad? Este varón fue contado, pesado y dividido. Ayúdenos al Señor, a nosotros como iglesia, que cuando Él nos cuente, nos pese, seamos hallados en equilibrio, ¿verdad? Dice el verso 26 de este pasaje. Aquí vamos a estar en este pasaje. Vamos a usar casi todo este pasaje, así que ahí manténgase en el pasaje. Dice el verso 26 de este pasaje. Y la escritura que trazó es la mano que él vio. El rey Belsasar, acuérdense que vio una mano. Dice que empezó a sudar, a temblar, que sus rodillas topaban, ¿verdad? Pues sí, hermanas, imagínense estar en una fiesta bien a gusto, creyendo que él todo lo podía, que él todo lo sabía, y de repente aparece esta mano y empieza a escribir, pues sí, es algo hasta para quitar el alcohol que traía encima, ¿verdad? Dice que apareció esa mano y que en el verso 26, y la escritura que trazó, mandaron traer a Daniel. Ustedes ya leímos el pasaje al principio, porque fue el único que pudo, ¿verdad? Porque dice que en él se encontró más sabiduría, y usted sabe por qué, porque tenía Dios, ¿verdad? Entonces, dice, y la escritura que trazó es Mene Mene Tekel Uparsil, o Parsil, contado. Esto es la interpretación del asunto Mene. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. O sea, Dios le estaba diciendo, ¿sabes qué? Basta. Basta ya de tu soberbia, Belsasar. Basta de sentirte que nadie puede contra ti, porque si bien era una nación súper poderosa desde su padre Nabucodonosor, pero hasta aquí. Porque Dios sabe nuestros tiempos, hermanos. Él conoce nuestras limitantes. Y aunque nosotros como seres humanos a veces nos olvidamos que Dios es realmente el que tiene determinados todas las cosas, llega un momento en que Dios dice, hasta aquí. Y así le pasó a Belsasar. Belsasar estaba en la cumbre de la fama, en la cumbre del poder, en la cumbre de la grandeza, de la riqueza. Y le dijo al Señor, contado, Mene, estoy contando lo que has hecho. Estoy contando si tienes números a favor o en contra, un superávit o un déficit, ¿verdad? Nosotros nos preguntaríamos en este tiempo de año y medio de pandemia, ¿cómo ha sido nuestro andar? ¿Cómo ha sido nuestro esfuerzo para seguir constantes en fe, en oración? Si nos contara Dios, ¿cómo saldríamos? Dice la palabra que Dios cuenta los días del ser humano. Y Daniel le dice a Belsasar, hermanos, que Dios le había dado muchas oportunidades de arrepentirse, de creer, de buscarle. Y vamos al verso 21 de este pasaje, ahí en el verso 21 de este pasaje, y nos habla, ¿verdad?, de estas oportunidades que Dios le dio al rey Belsasar. Dice el verso 21 de la siguiente manera. Aleluya, déjenme buscar. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. A hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado como con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre todo el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Daniel, antes de interpretarle lo que la mano había escrito, le recuerda el testimonio de su padre, Nabucodonosor, y le dice, ¿sabes qué? Nabucodonosor también se engrandeció, también pensó que era absoluto, y ustedes recuerdan todo lo que hizo una estatua para que le adoraran, para que se hincaran, y ustedes recuerdan que eran las naciones
le temían, era el soberano en ese tiempo, de aquel mundo descubierto, estaba en la cúspide, en lo más alto, pero llegó un momento en que Dios le tuvo que bajar el orgullo, quitarle esa soberbia, y le dijo, no, y Belsasar no entendió, porque Daniel se lo recuerda, y le dice, tu padre fue un gran rey, fue un hombre grandísimo, pero llegó un momento en que comía hierba, como un animal que pasta. Dormía en el campo tirado, después de tener un trono. Y le recuerda eso Daniel a Belsasar, a su hijo, fíjense, cómo a veces dejamos que nuestras generaciones olviden lo que Dios ha hecho con nosotros. Por eso Deuteronomio nos recuerda que tenemos que decirle a nuestros hijos lo grande que es Dios, y también que Dios es un Dios que da oportunidades, pero llega un momento donde va a contar nuestros actos, nuestros hechos, nuestras palabras. Entonces, Daniel explica a Belsasar por qué Dios le dio la oportunidad de aprender de la experiencia de su padre, y Belsasar no fue capaz de aprender de las experiencias pasadas. Qué triste es cuando nosotros como cristianos no aprendemos de experiencias pasadas, hermanos. A veces vemos a gente que se va de la iglesia y decimos, ¡ay, qué barbaridad! Pero hacemos las cosas que ellos hicieron y salimos de la iglesia también. Y no aprendemos de las experiencias pasadas. O nuestros hijos, ¿verdad? Decimos, hijo, es que yo eso ya lo pasé, yo ya lo viví y no quiero que cometas el mismo error que yo cometí. Pero no aprenden y cometen lo mismo. Y eso le estaba pasando, le sucedió a Belsasar. Daniel le recuerda y le dice, Nabucodonosor fue un rey muy grande, pero mira cómo tuvo que terminar. Y tú no has aprendido, ¿verdad? Pero ¿por qué Belsasar no entendió, hermanos? Porque a veces el hombre endurece su corazón y no pone atención a las cosas que Dios le está diciendo. Fíjense lo que dice, que Belsasar no pudo aprender de las experiencias de su padre. Fíjense lo que dice el verso 22 de este mismo pasaje, Daniel 5. Dice así de la siguiente manera, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. ¿Qué sabía Belsasar? Belsasar sabía que su padre Nabucodonosor fue un rey grande, un rey de autoridad, un rey de inmensas riquezas, pero también sabía cómo Dios había humillado su corazón, cómo Dios había tratado con él, y no pudo aprender de eso. No pudo aprender de esas experiencias que él sabía y que todo el reino había oído. Y le recuerda, le dice, y tú, su hijo, Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Como a veces, hermanos, llega un momento en el ser humano que no humilla su corazón. Unos por tantas riquezas. Y dicen, no, o sea, yo tengo la autoridad. Y otros tan pobres, pero con un corazón lleno de orgullo, ¿verdad? Que no pueden doblegarse hacia Dios. El verso 26, hermanos, la interpretación del asunto Mene, contado Dios tu reino y le ha puesto fin. O sea, le está diciendo Dios, se acabó Belsasar. No te estoy quitando el reino de un día para otro o de la noche a la mañana. No. Te he estado dando mucho tiempo, te he prolongado mucha misericordia, pero llegó el momento de aclarar las cosas, de poner las cosas en cuenta. Amén. Entonces, Belsasar oye lo que Daniel está diciendo. El salmista David, hermanos, nos recuerda como hijos de Dios cómo debemos vivir. Y nos dice en el Salmo 90, 12. Salmo 90, 12. Nos dice de la siguiente manera el salmista David. Dice así la palabra de Dios. Salmo 90, 12 dice de la siguiente manera. Enséñanos de tal modo
a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. O sea, no se trata de vivir por vivir, ni de sentirse grande por sentirse grande, ni de ensoberbecerse porque tenemos mucho o de sentirnos menos porque tenemos pocos. Tenemos que siempre recurrir a la sabiduría de Dios. Tenemos que siempre, cada día de nuestra vida, dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Belsasar no supo contar sus días. Tuvo que venir Dios y decirle, estoy contando tu reino. Y se acabó. No más. He puesto fin. No es vivir por vivir. No es estar aquí porque pues ya me tocó estar. Es vivir con un sentido. Y el sentido de vida solamente Dios nos lo puede dar. El sentido de cómo saber vivir, hermanos. Solamente Dios lo puede poner. Porque la vida es un equilibrio y solamente el equilibrio viene de Dios. Cuando el ser humano no tiene a Dios, se desequilibra. Belsasar no supo aprender, no quiso aprender, no quiso obedecer, no quiso humillarse y vivió de acuerdo a su lógica, de acuerdo a sus riquezas, de acuerdo a lo que el mundo hacía, de acuerdo a lo que hacían los demás reyes. Pero nunca se humilló bajo la poderosa mano de Dios. El juicio de Dios le espera, hermanos, a los que no aprovechan las oportunidades de acercarse a Dios. Hay que aprovechar cada oportunidad que tenemos de acercarnos a Dios. Dice la palabra, acerquémonos pues confiadamente. Tenemos que aprovechar porque si no va a llegar el juicio de Dios. Porque el juicio de Dios no es para todos, no es para todos. Un día vamos a ser juzgados, sí, pero el juicio de Dios va a ser para aquellos que no aprovecharon la oportunidad de acercarse a Dios cuando era tiempo de salvación, cuando era tiempo de buscarle, cuando era tiempo de entregarse, cuando era tiempo de seguir peleando la buena batalla de la fe. Ahora, el proverbista, vamos a Proverbios, capítulo 29, verso 1. Dice así, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. O sea, alguien que Dios le da un reprendimiento, una corrección a tiempo, pero en lugar de tomarlo para bien y decir, ay, Dios me está hablando a través de esta enfermedad, a través de esta situación, a través de este incidente que tuve, y en lugar de aprender de eso y decir, voy a acercarme a Dios, me voy a humillar a Dios, voy a correr hacia Dios, voy a refugiarme en Dios, endurece la cerviz. Dice, ay, ¿por qué Dios hace eso? Y empieza a cuestionar a Dios y empieza a decirle, es que no eres justo, Dios, y a querer saber más que Dios. Dice ahí, será quebrantado y no habrá medicina para él. Por eso cuando el Señor nos reprende, hermanos, o nos castiga, o como al Padre, nos corrige, no es porque no nos ame, es porque nos está dando oportunidad de acercarnos, de reconocer. Pero si somos de dura cerviz y somos de un corazón duro, terco, vamos a reaccionar y vamos a decir, no, es que yo no merecía esto. Es que yo, como que queremos que saber y decirle a Dios, es que tú no lo haces bien, yo sí lo hice bien, pero tú, ¿por qué me hiciste esto? Y no, hermanos, Dios es omnisciente, omnipotente, y Él todo lo puede, todo lo sabe, y no le podemos ganar al Señor. Tenemos que humillarnos ante Dios. Ahora, el verso 27 de Daniel, capítulo 5, que es nuestra base en esta enseñanza. Daniel 5:27 dice de la siguiente manera. El Señor había contado el reino de Belsasar y le dice, le voy a poner fin. En el verso 27 de este capítulo nos dice de la siguiente manera. Dice así. Gloria a Dios. Dice, aleluya. Tequel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado
falto. Qué triste, hermanos. Qué triste es cuando Dios nos dice, ¿sabes qué? Estoy tomando todos tus pensamientos, tus ideas, tus filosofías, tus excusas, tus pretextos y los voy a pesar a ver si queda en equilibrio y te doy otra oportunidad. Pero sabemos que todo eso, hermanos, no pesa y la balanza se inclina hacia Dios y nosotros somos hallados faltos. Ojalá y no, primeramente Dios que no, pero Belsasar sí, fue hallado falto, pesado, tequel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Dios evalúa las acciones del ser humano. Dios nos está evaluando, hermano. Eso no nos gusta. Cuando nuestros hijos van a tener un examen, ¿verdad, hermanos? Dicen, ay, pero ¿por qué? Qué bárbaro el maestro. Dios es alguien que nos está evaluando, hermanos. Y es un maestro excelente. Y la evaluación es necesaria en la vida del cristiano. En un proyecto hay que evaluar. En una empresa evalúan. En todos lados hay evaluación. Aunque no nos guste, aunque no nos parezca, aunque nos gustaría que nos dejaran, ¿verdad? Reprobar. Pero no, Dios quiere que nos reprobemos. Y para saber eso necesita pesarnos. Dios nos evalúa como el maestro en todo el ciclo escolar, ¿verdad? El maestro al principio de año nos dice, ¿saben qué, compañeros, estudiantes? Yo voy a evaluar con esto, con un examen, con un trabajo, con una síntesis, etcétera, etcétera. Y Dios te está diciendo, yo voy a evaluar tu vida. Y yo ya te dejé instrucciones que debes hacer. Debes orar, debes ayunar, debes leer, debes perdonar, debes amar, debes obedecer. Y en todo el ciclo escolar el maestro empieza, cumplió con esto, ¿verdad? Y nos evalúa. Así, de la misma forma, Belsasar estaba siendo pesado, evaluado. Las acciones de Belsasar fueron puestas en balanza. Y Belsasar fue hallado falto porque no humilló su corazón a Dios. Dice el verso 22, ya lo leímos. Lo leímos hace un rato. Se los voy a volver a leer. Y tú, cuando le dice Daniel, su hijo, Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. O sea, Dios nos está diciendo, mira, te voy a evaluar, pero no vas a saber ni cómo te voy a evaluar. Yo ya te di principios, parámetros para evaluarte. Entonces no digas que estoy siendo injusto, porque ya hay un parámetro para evaluarte. Pero tú no lo has hecho. ¿Qué puedo hacer? ¿Por qué? Porque fue hallado falto Belsasar. Belsasar fue hallado falto porque profanó muchos reglamentos que Dios había dado. Y todavía se atrevió, tuvo la osadía de llevar los utensilios del templo de Jerusalén para ahí tomar vino. O sea, teniendo tanto él, teniendo las mejores copas del mundo, las mejores utensilios para él saciar su necedad. No, llevo las copas del templo, llevo los utensilios del templo. ¿Se imaginan qué necedad, qué terquedad, qué testarudes, qué capricho tan grande? Y cuando aparece la mano, entonces sí, ¿quién me dice lo que es? Y no eran palabras muy bonitas, ¿verdad? A lo mejor si se hubiera humillado, le hubiera dicho el Señor, como a otros reyes, te engrandeceré porque has humillado tu corazón, te engrandeceré porque has buscado de mí, has ido al templo a buscarme. Pero no, dice que Belsasar fue hallado falto porque participó en actos de idolatría, porque utilizó los utensilios sagrados que solamente eran para la casa de Dios y los profanó. Dice el verso 23, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. Hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos
y cuyos son todos tus caminos, nunca lo honraste. O sea, al Dios verdadero, al Dios que te puede quitar la vida, al Dios que sabe todo lo que has hecho y lo que vas a hacer, a ese nunca lo honraste. Pero fue más fácil honrar a dioses de barro, de plata, de bronce, de hierro, porque eso hacían todos. Ahora, fuiste hallado falto, porque como les dije, teniendo tantas vajillas allí, de plata, de bronce, de porcelana, de todo lo mejor del mundo que llegaba allí a ese lugar, a ese palacio, a ese lugar donde habitaba Belsasar, dijo, no, las copas del templo de Dios, esas voy a usar. Se ensoberbeció, dice. O sea, era una soberbia tremenda, hermanos. El ser humano que no honra a Dios, en cuya mano está su vida y a quien pertenecen todos los caminos, va a ser pesado, hermanos. Va a ser pesado. Y todos vamos a ser pesados. Pero el Señor nos ayude a que no seamos hallados faltos. Que seamos pesados, pero que no seamos hallados faltos, ¿verdad? Ahora, dice el verso 28 de este pasaje, que es el pasaje 5 de Daniel, en el que estamos, dice así: Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Mene, mene, tekel, uparsin, o Pérez, dividido. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Dios va a juzgar al ser humano, hermanos. Hagamos lo bueno, nos va a juzgar. Hagamos lo malo, nos va a juzgar. Nosotros tenemos la decisión, la libertad, el libre albedrío de decidir si nos juzga Dios por cosas buenas o por cosas no tan buenas. Las acciones las cometemos nosotros o las ejecutamos nosotros. Este rey estaba siendo juzgado, pesado, contado, y fue hallado falto y dividido. Ahora, Dios entregó el reino de Belsasar a los medos y a los persas. Dios puso fin a la vida de Belsasar, rey de los caldeos. Dios juzgará al ser humano por la forma que utiliza sus bienes materiales. ¿Cómo estás utilizando tus bienes materiales, hermano? Mis bienes materiales. ¿Para la gloria de Dios o simplemente para tener más lujos, más placeres, que me vean que yo sí tengo? ¿O estás dando a Dios? Porque dar a Dios lo que es de Dios, dijo el Señor, y a César lo que es de César. ¿Cómo estás utilizando tus dones, tus talentos, tus habilidades? ¿Cómo estamos utilizando nuestro cuerpo? Todo lo que Dios nos ha dado, porque todo lo que tenemos, todos, desde nuestro cabello, hasta el dedo gordito, Dios nos lo ha dado, hermano. Todo lo que nos ha dado en nuestra casa, dentro y fuera de la casa, ¿cómo lo estamos utilizando? ¿Cómo estaba utilizando Belsasar sus riquezas? ¿Para qué las estaba utilizando? Para engrandecerse, para ensoberbecerse, para decir, yo puedo con todo, a mí no me hace falta Dios. Y tuvo que llegar Dios y decirle, está siendo contado, está siendo pesado. Entonces, Dios juzgará al ser humano por la forma en que llevamos nuestra vida. ¿Cómo estamos llevando nuestra vida? ¿Cómo la estaba llevando Belsasar? ¿Se olvidó de lo que su padre había sufrido cuando se sintió más que Dios? ¿Y cómo Dios lo humilló? Eso lo sabía, hermanos. Belsasar lo sabía, era su hijo, lo había oído. Incluso yo puedo pensar que hasta su mismo padre se lo había contado. ¿Sabes qué, Belsasar? Llegó un momento en mi reinado en que fui tan poderoso que sentí que podía más que Dios. Y Dios me humilló, me hizo como una bestia. Pero a Belsasar se le olvidó. No aprendió, dijo, es mi papá. O sea, a él le pasó, a mí no me pasa. Pero tuvo que llegar el momento en que esa mano apareció y empezó a escribir. Mene, mene, tekel, uparsin. Contado, pesado y dividido. ¿Ven? El propósito principal
de nosotros, hermanos, como cristianos, como seres humanos, es honrar y glorificar a Dios con nuestra vida completa, con nuestros bienes materiales, con nuestros dones, con nuestra familia. La persona que no quiere recibir a Cristo como su Salvador, y agrego algo también muy importante, y su Señor, porque no se trata solamente de decirle, Señor, entra en mi corazón, ven y sé mi Salvador, perdona mis pecados. Eso es parte de principio. Pero después tenemos que agregar la soberanía del Señor, el señorío de Cristo, dice Pablo, en nuestras vidas. La vida cristiana es de señorío. Hay una frase de San Agustín de Hipona que me encanta, que dice que los cristianos somos los esclavos más libres. Y eso sí es cierto. Somos esclavos de Cristo, pero por amor. El señorío de Cristo en nuestras vidas. Y Belsasar no quiso hacer eso. Belsasar dijo, yo voy a hacer mi vida como me plazca, como me pegue la gana, como dicen algunos. ¿Verdad? Total. Pero llegó el momento en que Dios dijo, contado, pesado. Va a llegar un momento en que así va a ser en nuestra vida, hermanos. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Con qué propósito? ¿Con qué fin? ¿Cómo estamos usando nuestros bienes? ¿Con qué propósito? ¿Con qué fin? Aunque sean pocos, hermanos. Hay gente que dice, es que yo no porque tengo poco. No, Dios no está pidiendo cantidad, Dios te está diciendo, ¿cómo lo estás invirtiendo? Estás siendo sabio en darle a Dios lo que es de Dios. Ahora, Dios pondrá fin a los días de aquellos que conocemos y no conocemos a Dios. Eso es cierto. Llega un momento de un fin para todos. Pero la cuestión es, ¿cómo nos va a encontrar el Señor cuando nos mida, nos pese y nos cuente? No queremos que nos diga, ¿sabes qué? Está siendo pesado. Y no pesas lo que debes pesar. La balanza no está en equilibrio. Está siendo contado y lo que contamos, estás en números rojos, está haciendo falta. Queremos pasar, ¿verdad? Una eternidad con Dios, pero tenemos que aprender a vivir con un propósito primordial, que es honrarle con todo lo que tenemos y glorificarle. Y aprender de este varón que no quiso tomar consejo y llegó el momento de su fin. Ayúdenos el Señor a estar contentos con lo que tenemos, a vivir para su honra y su gloria, y que cuando el Señor nos cuente, nos pese, no seamos divididos, sino que podamos entrar al gozo de la salvación, de la vida eterna y de todo el cumplimiento de esas promesas que en Dios son sí y son amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra que nos traes a nuestra vida. A veces pensamos, Señor, que todo en la Biblia es de amor, de benevolencia, pero llega un momento en que nuestra vida estará puesta en la balanza, nuestras acciones, nuestros patrimonios. Si viene la salvación es personal, un día, Señor, daremos cuenta, Señor, porque tenemos la libertad de elegir, porque no nos hiciste como robots, sino que nos has dado libertad para elegir, para decidir, para controlar nuestras emociones. Está tu Espíritu Santo, Señor, en control de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, como iglesia, que cuando llegue el momento de ser contados, pesados, no seamos hallados faltos como Belsasar. Belsasar no podía argumentar, no sabía, no podía argumentar. Es que nadie me lo dijo, porque él tuvo un ejemplo claro en su padre, pero no quiso aprender del ejemplo que había tenido en su padre. Nosotros a veces vemos cristianos y decimos, ¡ay, qué barbaridad! Pero a veces cometemos los mismos errores que esos cristianos que se equivocaron y no somos capaces de aprender de los errores de otros. No que nos gozamos de los errores de otros, no, pero queremos aprender de esos y superar esa prueba, esa lucha y ayudar a seguir adelante a nuestros hermanos en la fe. Padre, que en este tiempo, Señor, no nos halles faltos en la balanza. Ayúdanos, Señor, en todo momento. Ponemos nuestras vidas en tus manos y que mi vida sea con un propósito de
honrarte con todo lo que soy, con todo lo que me has dado, para que, Señor, podamos recibir a Cristo no solo como nuestro Salvador que ya es, sino tu señorío en nuestras vidas. Gracias por este tiempo, gracias por tu iglesia, que a través de estos medios electrónicos puede escuchar tu palabra y puede reflexionar en ella como lo hacemos en este momento. En tus manos estamos, Dios eterno. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y pues muchas gracias por estar en este tiempo, los que pueden estar en este mismo momento, aquellos que no pueden y lo van a ver después, que el Señor les bendiga también. Y pues les recuerdo que el día domingo nos vemos a las 11 de la mañana, escuela dominical. Acuérdense que el primer domingo de septiembre iniciamos con nuestra escuela dominical para jóvenes. Jóvenes están invitados. Es un gran gozo saber que los jóvenes buscan al Señor, porque yo sé que es una edad bien difícil y donde, como Belsasar, a lo mejor pensamos que tenemos todo el tiempo por delante, pero no, el Señor viene pronto y tenemos que buscarle cada día más. Les recuerdo que el día miércoles tenemos también oración, estamos planeando una vigilia virtual, le vamos a dar fecha, estamos poniéndonos de acuerdo con nuestros líderes de intercesión. Así que, hermanos, si se puede conectar a las 8:30, conéctese. Si se puede conectar a las 9, conéctese. Más vale media hora de oración que nada. Conéctese cuando estemos orando para que nos unamos más en oración, porque eso nos va a ayudar en lo personal y como iglesia. Muchas gracias por la atención a este tiempo y que el Señor les siga bendiciendo. Amén.